propio y si uso esa utilidad para recompra de acciones, estoy reduciendo el capital propio, entonces todo depende de todo, como siempre, y forma un poco parte de la misma unidad, pero acá el reglamento que le damos es de manera separada. ¿Entienden más o menos cómo funcionan las actividades? Por ahí para los contadores es más fácil, porque bueno, ellos son los que hacen los estados contables. Para los que no son contadores, por ahí cuesta un poco que el cerebro haga clic en cómo funciona la contabilidad de esto que muestra cada uno de los libros contables. ¿Sí? Lo que es la ganancia, lo que son las utilidades, no es el flujo de caja, ¿sí? No es el efectivo que entró a la empresa, no es solo agarrar los ingresos de efectivo y restarle la salida de efectivo. Pero nos da eso es la variación de caja de la empresa, nada más. ¿Sí? Agregarle intereses a ese factor nos va a dar el flujo de caja, no es lo mismo. ¿Sí? Podemos tener la variación de las cajas simplemente, la variación del activo corriente, etcétera. Podemos tener quizás la variación patrimonial en cierto sentido. No es eso lo que conocemos como utilidad, ¿sí? Ganancia. La ganancia, la utilidad es un concepto abstracto, no es un concepto intuitivo. La empresa no sabe idea de todo el mundo con lo que era utilidad. Hubo un mes, no recuerdo todo el año pasado, que en la empresa en el trabajo que el flujo de caja fue extremo, una cantidad de dinero en efectivo enorme, y yo no sabía cómo explicar que en ese mes hubo pérdidas. ¿Sí? Porque condiciones económicas no entendían, siguen sin entender más allá de mi esfuerzo. Si yo no puedo hacer entender desde todo un año, no sé si podría hacer entender de las 5 clases que quedan, pero hay que entender lo que es el concepto de ganancia. Contablemente lo vemos en el estado de resultado. ¿Sí? La ganancia que se distribuye es, vamos al estado de resultado, uno de los 4 grandes estados financieros de la empresa. Agarramos las ventas, las desmenuzamos, le restamos el costo de mercadería de envío, le restamos los impuestos que pagamos, le restamos los ingresos financieros, le sumamos los ingresos financieros, sumamos y restamos todos los conceptos, incluyendo algo como la depreciación de los bienes y de las cuentas, y recién aquí llegamos al resultado de este ejercicio. ¿Sí? Es un concepto mucho más integral que la variación de carga. Pero esto lo menciono que estamos en la unidad donde ese resultado de este ejercicio se tiene que distribuir. ¿Sí? Yo puedo haber tenido enormes ganancias en un año, voy a querer pagar dividendos y me dejo que tengo que endeudarme para tener la plata para distribuir esas ganancias. Entonces, este modelo así es muy competitivo. ¿Y por qué puede hacer eso? Y porque la caja de ese periodo lo usamos para comprar inventarios, ¿sí? Inventarios, o realizamos inversiones operativas muy fuertes, y eso con todos los recursos a corto plazo, no tengo dinero para la caja. Entonces, para distribuir caja para distribuir utilidades. Entonces, son dos cosas, van un poquito de mano, pero no van del todo de mano. ¿Sí? Y la utilidad que se distribuye no es la variación de caja de la empresa. Es un error de pymes, es un hiper error de microemprendedores y pymes, sobre todo en países con poca formación financiera como Argentina, que ven que entró platita y creen que es el ganancia. Y no tienen en cuenta, si vos en un periodo, ¿saben lo que es un costo de mercadería? Es la variación de inventarios, el periodo es esto que al final en el gasto inicial más compras del periodo. ¿Sí? Entonces, eso impacta con el costo, ¿sí? Configura el costo de la viabilidad. Entonces, y
entre eso y los sueldos de producción y algún otro costo hacen los costos de producción. Y sumamos costos de producción, costos de comercialización y costos de administración y llegamos a todo lo que es el costo operativo. ¿Okay? Yo puedo pasar un periodo en el cual vendo y me entró muchísima caja por los ventas. ¿Sí? Me entró muchísimo dinero en efectivo, tengo cheques de corto plazo, tengo muchas cosas. Entonces tengo mucha plata en la cuenta. Si al mismo tiempo mis inventarios bajaron, eso es una ganancia. ¿Sí? Yo tengo que restarle esa variación negativa de los inventarios a esos ingresos para recién acercarme a lo que sería un resultado operativo. ¿Sí? Después tengo los sueldos de cosas extra, costos de meterlo, pero voy desmenuzando ese ingreso y lo voy de a poco transformando en lo que es la verdadera ganancia. Entonces, recién una vez que llego a esa verdadera ganancia, estoy en condiciones de ser dueño, básicamente generamos este excedente si nos ponemos en micro, este excedente del productor, generamos este excedente durante el periodo. Esta partecita del valor agregado que generó la empresa, la pueden retirar. ¿Sí? Y no debería hacerle daño al valor de la empresa. Debemos mantener un valor similar al del periodo anterior si ustedes retiran esto. Lo pongamos en medio millón de pesos. ¿Sí? Si no te retiran nada, eso pudiera ser un resultado asignado. Puede pasar un año, nos vamos al ejercicio siguiente y supongamos que se volvió a generar un excedente. El resultado neto del ejercicio es positivo. Yo agarro todo lo que se vendió, todo lo que es por venta, le resto el resto de PRI, el resto del salario, el resto de no sé qué hacer más, etcétera, los impuestos que pagué, si tuve, por ejemplo, ingresos financieros, lo sumo, por ejemplo, no sé qué plata en el fondo de inversión, y mi interés, eso lo sumo, si perdí plata porque es una mala inversión, eso lo resto, y ahí llega el resultado del ejercicio. Y veo que tengo positivo para eso, pero tengo más resultados. Entonces, ahí los dueños, si el resultado no asignado, los dueños pueden retirar, optar por retirar, distribuir esas utilidades de ese año puntual y del año anterior. Entonces se va viendo el resultado no asignado acumulado a lo largo del tiempo. Si se decide que se queda en la empresa, pasa a ser parte del capital de la empresa. Si se decide que lo retiro, pero no lo dueños. Mientras tanto, esa plata no queda parada, siempre se utiliza para lo que es una plata parada a cuenta de la empresa o potencialmente a cuenta de los propietarios. Entonces, esa es la decisión fundamental de lo que es la utilidad es. ¿Generar utilidades sí o no? Si la respuesta es sí, ¿las distribuyo o no las distribuyo? Y si elijo distribuirlas, me pregunto cómo las distribuyo. Porque existen muchas maneras. ¿Okay? Con esto no tiene nada que ver con vamos a ver las primeras, pero para que quede. Caja no es ganancia. Caja no es ganancia, la gente está preguntada en las ferias tradicionales, ya lo vamos a ver para terminar un poquito. No tenemos una idea muy inteligente, vamos a decir así, de lo que es la gestión de stock. ¿Sí? Estamos muy poco ayornados, las ideas que nos llegan a las ciencias económicas están muy atrás de las que manejan los ingenieros industriales, de lo que es gestión de stock, teorías más modernas. Entonces, son cosas de las que necesitamos atención. ¿Sí? El costo de la energía no se lo mira mucho y eso está mal. Y lo primero que impacta en la ganancia es el 90% de los productos. Así que no confundamos las cosas. Pero bueno, espero que haya más o menos entendido que es ganancia. Si no, podemos profundizar en la relación. ¿Sí? ¿Qué es un dividendo? Un pago efectuado de las utilidades de una empresa a sus propietarios, en acciones o en efectivo. ¿Sí? Genero dividendos, genero utilidades, y si decido distribuirlos entre los propietarios, estoy distribuyendo dividendos. ¿Sí? Ese es el nombre que tengo. En inglés es dividendos. Hay algo que se parece. ¿Cuáles son algunos tipos de dividendos? Porque no todos son iguales. ¿Sí? Dividendos ordinarios en efectivo, extraordinarios, especiales y de liquidación. ¿Sí? Cada uno de estos es distinto. Lo más común es el dividendo ordinario, que es lo que yo les acabo de mencionar. El dividendo que se paga de manera constante
todos los periodos, siempre y cuando las ganancias sean, las utilidades sean positivas. ¿Sí? Y normalmente, si bien depende de empresa a empresa, yo diría que las empresas grandes llevan contabilidad trimestral. ¿Sí? Todos los trimestres se realizan publicaciones de estados contables trimestrales. Y después se lo unifica y se hace la publicación anual. Hay empresas que tienen un ciclo económico muy marcado en función de las estaciones, ¿sí? Tienen mucha estacionalidad, por la voluntad, por ejemplo. Entonces, verlo trimestralmente o querer asumir cosas sobre cuál es la ganancia proyectada anual a partir de un solo trimestre es siempre equivocado. ¿Sí? Hay empresas en las que no tienen una demanda muy estable del producto, tienen costos muy estables en el tiempo, entonces con esas empresas no pasa nada, así que depende de la empresa. Como regla general, yo siempre recomendaría un pago anual. Esperemos a que termine el año a ver si tuvimos plata. ¿Por qué? Porque así pasamos por todas las estaciones, no en una media, el resultado acumulado mucho más representativo. La UB ahora la empresa general, en invierno la pasamos por mal, y la UB es una empresa de ropa de invierno. ¿Sí? Una empresa textil de ropa de invierno. En invierno la pasábamos bomba y en verano la pasábamos re mal. Entonces, si yo me sentaba a hacer una proyección a partir de un solo mes o un solo trimestre, en cualquiera de los dos casos de los tres, que son los extremos opuestos, pero con ningún problema de fondo, cualquier conclusión a la que podía haber llegado, entonces siempre tenemos que resolverlos. Un dividendo ordinario en efectivo es un pago que se realiza en el transcurso normal de las actividades de la empresa. ¿Sí? 4 veces al año, esto es en el caso de empresas grandes que cotizan en bolsa. ¿Sí? Acá en Argentina, por ley, todo anual, y si no cotizas en bolsa, hacer publicaciones trimestrales y tus normas contables son las NIF, las famosas normas internacionales de información financiera, que normalmente la ley local, pero todas las demás empresas que no cotizan en bolsa no es una cosa rara. Asumiendo, por supuesto, que alguna empresa argentina de los pertenecen a la contabilidad real que lleva y se basa en su contabilidad de gestión, pero bueno, eso es otro tema, porque en Argentina la contabilidad es muy limitada. Pero bueno, el nivel extraordinario significa que podría o no repetirse en el futuro. Supongamos que estamos en una empresa que comercializa productos por lotes. Supongamos una empresa que vende maquinaria, vamos a poner un ejemplo, vende maquinaria para el soplado de plásticos PET. PET, eso es una nacional, Estado de PET. ¿Sí? La empresa que vende una reforma que se sopla contra caliente y le queda la forma de un molde y le queda la bolsa. Toda siempre ven una botella de agua mineral, de gaseosa, lo que sea, y son una empresa que venden máquinas que soplan este tipo de botellas. ¿Cuánto vamos a vender? Cuando va a haber una nueva empresa que hizo un presupuesto inicial, cuando alguna empresa quiera reemplazar los productos que tiene, las maquinarias que tiene, pero no vamos a tener constancia permanente en los productos. Entonces, supongamos que somos esta empresa y ahora una nueva empresa muy grande, no sé, acá, como no, abre Shuma y como está por abrir, realiza una compra de un lote de varias máquinas juntas. Entonces, extraordinariamente, dado que no aparece muy seguido este tipo de empresas, tenemos un ingreso extraordinario altísimo. Pero no proyectamos que se repita en el tiempo, no van a ver estas empresas todos los meses o ni siquiera todos los años. Entonces, un periodo vamos a tener un resultado fenomenal, extraordinariamente decidimos distribuir un dividendo muy grande entre todos los accionistas porque creemos que esto se puede. No esperamos mayor ingreso que así que se decide por pagar un dividendo efectivo. ¿Sí? Un dividendo especial se considera excepcional y que no se repetirá nunca. ¿Sí? Esto que les acabo de mencionar se puede repetir. No es normal, por eso no es un dividendo ordinario, no pasa todo el
32, pero tiene la posibilidad de repetirse. Un dividendo especial y no. ¿Qué podría ser? A ver, ganar un juicio. ¿Sí? La empresa gana un juicio que tenía vigente por una suma millonaria, supongamos, y pues, cobramos la indemnización y de repente tenemos una caja gigante y el resultado del ejercicio enorme. Cuando vamos a ver el estado de resultados, le decimos, che, ¿se ve cuánta plata? Está en otros ingresos, ¿sí? Porque era un juicio que una empresa se dedica, más allá de los abogados, a ganar juicios, ¿sí? Entonces, usamos esa plata para pagar un dividendo especial porque no sabemos qué hacer con esa plata en la empresa y no tenemos proyectos que veamos más rentables que otras alternativas que pueden adaptar los propietarios. Así que nada. Y por último tenemos los dividendos de liquidación, que como lo dice su nombre, yo lo mencioné un par de veces, pero esta prelación en el cobro, ¿sí? Cuando se liquida un activo, es decir, va a cerrar y todos sus activos pasan a ser vendidos por efectivo, se pagan sus pasivos en algún orden de prelación de cobro entre los proveedores. El último, si queda un remanente, cobran los accionistas. Ese dividendo de liquidación es el último dividendo que van a cobrar porque la empresa se cerró, ¿sí? O se adquirió, o se vendió, lo que sea, pero es el típico, el tipo de dividendo que se cobra en este caso, que la única forma de cobrar, ¿sí? Normalmente se expresa como dividendo por acción de propiedad, ¿sí? Así como lo había hablado de la UPA, las utilidades por acción, bueno, el dividendo es lo que efectivamente se cobra, no es lo que se genera, no es el resultado neto dividido las acciones en circulación. Eso es la UPA. Esto es los dividendos, todo lo que se va a pagar, toda la ganancia que se va a distribuir, divididas las acciones en circulación. Ese es el método de cálculo. ¿Cuál es la cronología al pago de dividendos? ¿Sí? Primero se hace un anuncio, fecha de aprobación. Desde el directorio y la asamblea acordamos que en tal fecha se va a pagar los dividendos de tantas personas. Fecha ex dividendo. Eso no un poquito. Es la fecha anticipada, 2 días hábiles, la fecha de registro que establece qué personas tienen derecho a recibir un dividendo. Desde el periodo, la acción se vende sin el derecho a recibir el dividendo actual. Pasado mañana se cobra el dividendo, yo la puedo vender hoy. ¿Sí? Fecha de registro, ¿por qué la vendería a la acción? A las acciones de esta empresa, si yo espero que mañana, pasado mañana se pague y que por alguna extraña razón, difícil de explicar, espere que después del pago de dividendos el precio de la acción caiga más de lo que es el propio pago del dividendo. Si el dividendo representa 2 pesos por acción y yo al día siguiente que se pague el dividendo puedo esperar que la empresa cotice a 3 pesos menos que ahora en vez de 2 pesos porque se paga 2 pesos para 2 pesos menos arbitrariamente, ¿sí? Inmediatamente debería caer su valor el equivalente al pago del dividendo, pero si yo espero que por alguna razón caiga y lo puedo vender, puedo esperar también lo opuesto. Si puedo comprar una acción antes de que pague un dividendo porque considero que ese pago va a estar bien visto y va a valer más después del pago del dividendo de lo que paga ahora. Yo les comenté el caso no con acciones, pero sí con intereses de los bonos soberanos de Argentina. ¿Sí? Los bonos globales de dólares el año pasado nunca habían pagado intereses, estaban emitidos desde 2020 con la refinanciación de la deuda del gobierno anterior. Tenían 4 años de gracia, nadie se esperaba que paguen. Llegó julio del 24, 9 de julio se pagó, el día siguiente valían lo mismo que antes, lo mismo que el día anterior, a pesar de que había pagado como $4 de dividendo y capital. ¿Sí? Valían 100, pagaron 4, y si el día anterior valía 50, el día siguiente valían 50 a pesar de que lo habían pagado. ¿Por qué? Porque estuvo bien. Entonces, se permiten este tipo de operaciones. Fecha de registro es fecha en la que la acción se tiene que aparecer en el departamento de derecho de ese dividendo, y fecha de pago es fecha en la que efectivamente se realizan los
los pagos. Lo normal es que si uno tiene acciones de una empresa que cotiza en bolsa en Argentina, no solo te avisan y todo, es normal, sino que la acreditación de este dinero a veces no te impacta en tu cuenta corriente, sino que puede impactar tu cuenta bancaria que tengas vinculada y está en vos, transferís esa plata de tu cuenta corriente y la vuelves a reinvertir. Y a veces, dependiendo de tu agente de bolsa, te puede dar la opción de reinversión automática. Así que esa plata no está en tu cuenta, sino que ellos solitos la reinvierten y entonces recompras más acciones. Opciones, bueno, no cambia nada, realmente no te ahorras nada haciendo esa operación. Pero bueno, ¿se entiende? Es sencilla, también es sencilla. Si no lean en Argentina, todo lo que he escuchado, claramente no es yo porque hice 2014 hace un año. ¿Qué tan importante es la liquidez? Es muy importante el perfil de hielo para el gerente financiero. Depende de cuándo. Cuando hay mucha plata para distribuir, cuando tenés mucha caja, no se siente tan relevante, por más que lo sea. ¿Sí? Distribuir dividendos está bien, hace que la empresa valga menos por acción, porque tiene menos plata en su haber, entonces tiene menos activo y tiene menos patrimonio neto, porque está pagando dividendos de sus accionistas, es que valga menos, no solo reduce su valor en ese sentido, sino que encima tiene un problema que es, te quita recursos, especialmente recursos de corto plazo. Te quita lo que se denomina capital de trabajo. Y cuando vos estás corto de capital de trabajo, te pones muy tenso, distribuir dividendos, ¿sí? Y uno quiere hacerle entender a los propietarios de la empresa que estás tratando de cuidar la empresa, tenés pocos recursos para operar y distribuir y retirar ganancias dividendos en ese momento puede ser traer varias complicaciones, pero bueno, todos somos personas, existen los errores, diferencias de criterio, y es un factor que puede ser muy relevante de la empresa. Lo normal, en las pymes de Jujuy, según en algún momento, lamentablemente, termina en el sector privado, el propietario hace uso de la caja la caja de la empresa como una extensión de la billetera del dueño, no entiende el concepto de la palabra ganancia y dividendo y tiene totalmente mezcladas sus finanzas con las de la empresa. Entonces es muy difícil manejar estos conceptos más abstractos con personas que están acostumbradas a esto. Así que nada, pero tiene muchísima relevancia en lo que es el valor de una empresa tan grande, sociedad anónima con múltiples socios, como un agente financiero, porque hay muchos factores que afectan el valor, vamos a decirle, del patrimonial de los accionistas de la empresa. Uno distribuir dividendos puede generar valor, puede distribuir o destruir valor para los accionistas. Recordemos que el fraude del agente financiero es crear valor para los accionistas cuando existen condiciones especiales sobre impuestos, costos de explotación, de emisión de activos no capitales, o existen restricciones automotrices. Por ejemplo, en el tema de impuestos hay leyes que afectan la política de dinero. Por ejemplo, supongamos que sea una ley que en algún momento estaba muy discutida, incluso el presidente actual la planteó hace varios años, había muchos economistas que la defendían, con que la reinversión de utilidades de las empresas no esté grabada por el costo de las ganancias. ¿Sí? La intención era incentivar la inversión en Argentina a través de la mayor inyección de fondos propios, disminuyendo el consumo, sobre todo los propietarios de sociedades anónimas, pero supongo que el impuesto de las ganancias no grava el INT. ¿Sí? Que vimos en la clase anterior de financiamiento. No graba el resultado neto del activo que genera la empresa, solo graba la distribución de dividendos. En ese caso, me está generando un sesgo, una desviación
condiciones económicas normales, porque difícilmente tenga algún incentivo para distribuir ganancias alguna vez. ¿Sí? La CSA, invertir las empresas y ponerlas a plazo fijo, si yo tengo que pagar el 35% de alícuota de impuesto a las ganancias solo por distribuir dividendos, el dueño no va a querer nunca. ¿Sí? Va a tratar de comprar todo el nombre de la empresa, si es que tiene algún poder para hacerlo, porque voy a hacerlo a su propio nombre, porque en ese caso distribuir ganancias es un desincentivo total. Si es la misma alícuota para que graba supongamos, misma alícuota, impuesto a ganancias, mismo impuesto, pero en vez de grabar los dividendos, graba las utilidades, graba el beneficio operativo más el financiero de la empresa, entonces, como es el caso en Argentina, y nos impacta directamente disminuyendo el resultado neto del ejercicio, y después de eso que el accionista haga lo que quiera, bueno, ahí no genera ningún tipo de desviación. Si el resultado neto del ejercicio es al cual vamos a llegar después de a nuestro beneficio operativo y financiero, que estable los impuestos formales, en este caso ganancias. Entonces, en ese caso no genera desviaciones ni ningún tipo de incentivo. Por ejemplo, si distribuyo de los dividendos a los accionistas, que estos son responsables inscritos, como normalmente existe la ley, que sean porque son propietarios de la sociedad anónima SRL, seguramente ese nuevo patrimonio pueda llegar a pagar una alícuota diferente de bienes personales, de impuestos a los bienes personales, que en el caso se tiene una empresa. Entonces, siempre los impuestos pueden generar una desviación, un incentivo o desincentivo a la hora de distribuir o no utilidades y el cómo hacerlo. Depende del momento en que estamos haciendo el corte del análisis. Pero bueno, los costos de explotación, ¿sí? Supongamos que no tengo caja, ¿sí? No tengo caja, no tengo dinero en efectivo para pagar utilidades, y los dueños de asamblea me están pidiendo sí o sí que yo distribuya utilidades. O salgo a pedir prestado, o salgo a emitir nuevas acciones para captar efectivo de esa manera y así tratar de pagar estas utilidades. ¿Qué problema? Porque tanto endeudarme y emitir activos en el mercado de capitales como emitir nuevas acciones en el mercado de capitales tiene costo de explotación. ¿Sí? De todos los underwriters, todos esos que vimos, tienen costos administrativos, abogados, bancos, comisionistas, etcétera, generan costos que hacen que lo que yo estoy pidiendo prestado sea menos de lo que yo voy a tener que devolver, más allá de los intereses que tenga que pagar. Entonces, en ese caso estoy distribuyendo valor a la empresa, es muy difícil. Y después tenemos restricciones sobre los dividendos, por ejemplo. Yo les había contado de algunos bonos corporativos con garantías. ¿Sí? Y una de esas garantías que mencioné es, por ejemplo, durante los primeros 5 años del periodo de vida útil de este bono, la empresa no podrá distribuir dividendos a razón de más del 20% de sus utilidades. Listo, tengo una restricción, y aunque quisiera hacerlo, puedo distribuir más del 20% de las utilidades que genere en forma de dividendos, y aunque quisiera hacerlo. Entonces, me parecen este tipo de restricciones que modifican la decisión que me quería tomar. ¿Por qué podrían pagar mucho? ¿Sí? En base a lo que ya vimos, siempre lo que se termina, una de las razones por las que yo podría hacer un payout, ¿se acuerdan? Payout alto, es decir, distribuir un porcentaje alto de las utilidades que generé. Una de las cosas que podría hacer, ¿no? Porque mi empresa ya está madura. ¿Sí? Mi empresa está madura y yo ya no logro encontrar proyectos de inversión que tengan tasas internas de retorno lo suficientemente altas como para compensar el riesgo de la empresa, el riesgo de esos proyectos. ¿Sí? La tasa de rendimiento requerido por los inversores para los proyectos de mi empresa son más altas que las tasas internas de retorno que me ofrecen estos proyectos. Entonces, no sé, soy EGESA, ¿sí? Lo único que puede hacer EGESA es reducir costos. Para lo único que puede invertir es para eso, porque para dar más
cobertura. No, si todo Jujuy tiene cobertura eléctrica, más allá de los pueblitos muy del interior. Dudo que vayan a poner un tendido eléctrico de alto voltaje para llegar a un pueblo de 50 habitantes, medio de un cerro, que también ponen paneles solares o algo así. Eso ya no puede tener, entonces ¿qué hace? Pero se compra Gasnor, y alguien más puede hacer retirada de gas de red. Gasnor se podría hacer más cosas, la verdad, pero más que nada es reducir costos, y eso tiene un límite. Entonces son empresas llamadoras por la naturaleza del servicio que ofrecen. Entonces, si obtengo ganancias, tienen ganancias, y la elección más práctica es distribuirla. Sí, decir a los dueños que los dueños vean que hacen los platos, hacen los proyectos, se gastan o lo que quieran, pero lo normal es eso. ¿Sí? Vamos a decir, factores que favorecen el pago. A los dueños les gusta la plata, como a todas las personas. La plata de hoy vale más que la plata de mañana, entonces siempre prefieren correr cuanto antes y tener la caja de seguridad de banco, boletos, plata, eso de mí, no sé qué hacen con plata, pero me encanta siempre cobrar cuanto antes, que haga un dueño de una empresa, alguien de la empresa que diga no podés cobrar esta plata que generaste, no sé, a veces se puede trabajar como un insulto. Entonces, es algo muy difícil de hacer entender que no están tratando de cuidar el valor, el patrimonio de su compañía. Pero bueno, siempre tienen un incentivo como pagar. Por experiencia, cuando vos le pagás sus ganancias al dueño de la empresa, la vida sigue trata distinto que uno no lo haces, así que nada. Y después tengo ventajas fiscales, nada, existen algunos tipos de inversiones, por ejemplo, algunos fideicomisos, sociedades de garantía recíproca, en las cuales si vos recibís un dividendo y lo invertís en determinadas clases de activos, por ejemplo, tenemos una impuesta reducida o inexistente de impuestos de ganancias. No sé cómo será ahora, simplemente lo desconozco, pero hace 8 años, con la ley de financiamiento productivo, la 27440, si no en las primeras clases, había salido que poner el dinero como participante de una sociedad de garantía recíproca evitaba que pague impuestos a las ganancias, creo que durante 5 años. Entonces teníamos una inversión financiera que no estaba grabada por ganancias durante varios años. Entonces, nada, pequeños incentivos que pueden modificar la decisión por un lado o por otro. Cuando no hay imperfecciones, no hay costos de explotación, no hay impuestos, aunque sean impuestos mal diseñados, no existen diferencias entre las tasas, no hay diferentes tasas de interés, es la forma técnica de decirlo, no hay tasa pasiva y tasa activa, sin todas las tasas de interés, tanto la que invierto como la que financio son las mismas, ocultadas por riesgo. Cuando estamos en un mundo perfecto y maravilloso, la política de dividendos es diferente. No genera ni destruye valor para la compañía. ¿Sí? Porque toda la plata vale lo mismo, ninguna empresa está subvaluada o sobrevaluada, no hay oportunidades de arbitraje, la tasa que me paga la cuenta remunerada en la cual tengo la caja de la empresa paga lo mismo que la cuenta remunerada del propietario. Entonces, da lo mismo que el propietario tenga esa plata invertida en la empresa como que la tenga en cualquier lugar, porque ajustado por riesgo, todo está bien. ¿Sí? Sabemos que la vida real no, y cualquier cosa respecto a la decisión de distribuir dividendos, pero en un caso perfecto no hay relevancia en la política de distribución de dividendos. Impuestos sobre la renta, el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Al existir, me genera la explicación de la que ya hablamos. Los costos de emisión, los costos de explotación, generan las emisiones de las que hablamos y destruye el valor para la compañía. Tener que, como yo les dije, como regla general, tener que salir a financiarme de alguna manera para distribuir dividendos es un poco lógico. ¿Sí? Por más que la caja y las utilidades sean cosas diferentes, son dos cosas poco lógicas. Algunos
casos que tienen que ver con política de dividendos, que todavía no tienen nada que ver, pero que están vinculados porque afectan, algunas de las que tienen que ver, porque afectan, digamos, a lo que son las acciones en circulación en sí. Ningún caso en el cual yo pague dividendos, ya que también no existe un mundo utópico, ningún caso en el cual yo pague dividendos es neutral, ¿sí? O es irrelevante. Pero encima, si lo pago de ciertas formas, es aún más distinto, ¿sí? Vamos al caso. Pago de dividendos de acciones. Supongamos que yo tengo 10 acciones en circulación y tengo utilidades de 100 pesos. Entonces, las utilidades por acción son 10 pesos, 100 divididos 10, y el payout es del 50%. Entonces, los dividendos por acción deberían ser 5 pesos. ¿Sí? Pero supongamos que cada acción vale precio de una acción es igual a 10 pesos. ¿Sí? O mejor 5 pesos. Para hacerlo más sencillo. 5 pesos. Una acción vale lo mismo que un dividendo por acción. Entonces, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Puedo agarrar, y en vez de pagarle 5 pesos a cada uno de mis accionistas, darle una acción más de la empresa. ¿Sí? Entonces, en vez de tener, en el periodo 2, en vez de tener 10 acciones de circulación, voy a tener 20. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el valor? Va a seguir siendo 5. ¿Sí? Las emito por valor 5, se lo voy a cambiar a los coches, listo. Patrimonialmente para ellos es lo mismo. ¿Por qué? Porque reciben 5 pesos en efectivo o les dan una acción que vale 5 pesos, entonces voy al mercado y la vendo a 5 pesos y ya tengo el efectivo. Si no hay costos de explotación, si no hay comisiones, si no hay impuestos, es neutro. ¿Sí? Pagar en acciones o pagar en efectivo para la empresa es totalmente neutro. ¿Ok? Lo que es el valor de la empresa. Ahora, pongámonos en el caso del gerente financiero. Hoy se pagan dividendos en activos corrientes por, no sé, 2.000 pesos. Si pago en efectivo y tengo que sacarme el 50 pesos, reduzco mi activo corriente en 50 pesos, reduzco mi capital de trabajo, me traigo complicaciones de dividendos, etc. Pero le doy el dividendo a los 50 pesos. En cambio, si pago con acciones, hoy tengo 2.000 pesos y mañana puedo pagar dividendos, voy a seguir teniendo 2.000 pesos. Nada más que en vez de distribuir los resultados en 10 acciones, tengo que distribuir el 20. Es la única diferencia. ¿Sí? Y si antes tenía un capital empleado en la empresa de 10 pesos, de 50 pesos, porque tenía 10 acciones con precio de mercado de 5 pesos cada una, ahora tengo el doble, porque tengo el doble de acciones al mismo valor. Entonces, no me modifica lo que son los recursos de corto plazo, no me modifica la caja, no me modifica el activo en general, pero tengo más presión, tengo mucho más capital empleado propietario en la empresa, entonces más me vale que con el tiempo la UPA, el resultado de este ejercicio mejore, porque vamos a llegar al final del año 2 con 20 acciones en circulación y la UPA, si yo no aumento mi utilidad, van a ser la mitad, va a ser 100 dividido 20. Entonces la UPA va a pasar a ser 5, no 10. Así que, teniendo ese mayor capital invertido, si yo quiero una empresa bajo una perspectiva correcta, que es mirando el retorno sobre el capital invertido, el retorno sobre cuánta plata están poniendo los propietarios de la empresa,
repartidores, me cae ese reparto, ¿sí? Entonces estoy haciendo una elección, prefiero tener más caja y más capital invertido, por tanto más exigencias para ganar más plata, o prefiero tener menos caja, pero menos capital invertido y por lo tanto mostrar todos los años una tasa de retorno sobre el capital invertido más alta, o retorno sobre el activo, o retorno sobre el patrimonio neto. Cualquier métrica de rentabilidad que tome va a ser más alta si yo pago el dividendo que si yo, en este caso, ¿no? Medio extremo, pero bueno, en este caso, cualquier métrica de retorno va a ser más alta en el caso que yo pague en efectivo, al que yo pague con una emisión de acciones. ¿Se entiende cómo funciona? A ver, el 5 me emite la cantidad de acciones suficiente para pagarme esos 5. Me deben 10 de dividendo, me emite la cantidad de acciones suficiente para pagarme esos 10. La empresa se ahorra el su recurso de corto plazo, pero yo le voy a exigir más, porque al año siguiente de nada me sirvió no haber cobrado los 5 el año pasado y que al año siguiente recibir solo 5 de vuelta, siendo que haber renovado acciones. Denme 5 por acción, dupliquen las utilidades con esa caja que tenía, no se dan para el proyecto, porque si no se puede comprar. Entonces, tengo que dividir, ¿sí? Ni todo de uno ni nada del otro, pero bueno, son muy tentadores, luego tenemos que ver en corto plazo pagar con ellos, ¿sí? Por punto de vista del gerente financiero de la empresa. Split de acciones. ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra? No es ni banana split, ni es un aire acondicionado. Split quiere decir partir a la mitad. ¿Qué significa? Que si yo tenía 10 acciones en circulación, las voy a duplicar. Voy a partirlas a la mitad y en vez de 10 me van a quedar 20. A un precio que es la mitad del precio. ¿Sí? A una culpa que son las mitad del precio. ¿Pero por qué haría eso? No tengo más volumen, no estoy emitiendo nuevas acciones, no estoy haciendo nada. Solamente saco una notificación diciendo a partir del día tal, la empresa va a hacer un split de acciones, lo que significa que de tener 100 acciones en circulación va a pasar a tener 1000, supongamos. ¿Sí? Y a cada propietario de una acción de la empresa se le van a reconocer 10 acciones nuevas. Pero si tenía una, que tenía 10, tenía 10, y tenía 100, tenía 5, y después 50. Pero la misma empresa, el mismo todo, solamente hay más acciones en circulación. Se le ocurre de qué podría ser. Entonces, créanme que hay muchos estudios al respecto y todos muestran un muy buen resultado de hacer esto. Pero ¿en qué creen que beneficia a la empresa tener más acciones en circulación entre los mismos dueños y los mismos patrones y los mismos todos? Hay una sola respuesta. Ustedes piensen, una acción de Microsoft o de Apple, si no me equivoco, vale 237 pesos. En algún momento ustedes tienen 237 dólares de bolsillo, ya, para decir si quisiera, voy a comprar ese carro. ¿Será para captar más compradores? Lo bajan, igual que como la coca, lo hace más chiquito para que puedan acceder más al público. Exactamente. Es para captar más inversiones. Porque no todos son grandes inversiones. ¿Sí? Hay gente que tiene en su cuenta de 50 dólares, 100 dólares, 1000 dólares. 10.000 dólares, muy bien, yo soy pilar y tengo 10.000 dólares en mi cuenta. Para ello lo cuento, lo noto, soy 10.000 dólares y quiero armar una cartera diversificada. No sé, quiero comprarme 100 empresas. Soy rico, voy a agarrar esos 500 y voy a comprar 100 empresas. Entonces, si voy a poner el mismo monto
estoy haciendo una diversificación no profesional, estoy aplicando para COVID, ni nada, yo estoy en frontera de eficiencia, estoy diciendo a lo bruto, a lo práctico. 5% de mi, 1% de mi importe de mi plata en cada acción de este asunto. Ok. Con $10.000 tengo 100 pesos, pero $100 para invertir en algo. Si la acción cuesta $230, no me alcanza. Y como yo tengo $10.000 en mi cuenta de salud, hay millones en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, todas esas millones de personas que tienen una cartera diversificada y no tienen tanta plata, quedan fuera de las acciones que yo comprobé, por lo tanto, menos demanda de acciones y menos precio de mercado. Y el día que quiera vender, voy a tener una liquidez porque hay menos gente buscando comprar esas acciones. Entonces, si yo hago mi clic, a nivel patrimonial no me cambia nada, en el estado de resultados no me cambia nada, mis recursos de corto plazo no me cambia nada, mi pasivo no me cambia nada, y positivamente no me cambia nada. ¿Qué es lo único que cambia? El precio del mercado de mis acciones. Probablemente breve. Casi siempre que una empresa hizo un split de acciones, una empresa que cotiza en bolsa, al día siguiente el valor de mercado de todas las acciones de la empresa era mayor. ¿Sí? Si antes valía $5.000 millones con 100 acciones en circulación, capaz que vas al día siguiente, tienes 1.000 acciones en circulación y el conjunto de todas las acciones de la empresa vale 5.100 millones de dólares. Subió 2%. ¿Saben lo que es subir el precio del mercado? O sea, el valor de la empresa 2% por algo tan sencillo como hacer un split, que no me cambia nada. Es fantástico. ¿Sí? Entonces, eso es una split de acciones y suele ser bastante positivo. ¿Sí? Cuando uno tiene que gestionar portafolios de inversión, sean sus propios o de otros, sobre todo cuando no hay mucha plata, uno agradece mucho que las acciones valgan. Yo tengo mucho más cariño a Aluar en Argentina, que es una empresa que hace aluminio, que lo único que me hizo en la vida es perder plata, pero bueno, cada acción valía. La primera vez que operé con Aluar costaban $900. Al mismo tiempo las de invento costaban $70.000. Si yo tenía la cartera de una señora, voy a decir lo que me pasó, una señora que estaba ahorrando para su jubilación, que iba de cuchillo, y yo quería hacer una cartera diversificada, me pasó más de una vez no poder incorporar un activo que me había encantado de incorporar a la cartera, porque me traía mucho beneficio, lo que es disminución de riesgo y rendimiento esperado. Más de una vez me pasó de tener activos que quedaron afuera, porque no alcanzaba la plata para pagar lo que costaba la acción, para la participación, o la suscripción de la contraparte, lo que sea. El split se agradece. ¿Sí? No tiene ninguna desventaja si yo puedo mencionar. Algo que explique, si se te ocurre una cuenta, no le gusta. Recompra las acciones, ¿sí? Por la adquisición de acciones, esto mexicano que sea Microsoft. ¿Sí? Tengo plata, tengo utilidades. No las voy a reinvertir en la empresa. Tampoco se las voy a distribuir a los dueños. ¿Qué hago? Recompro acciones mías. Voy al mercado, yo tengo 100 acciones en circulación. Bueno, voy y compro algunas acciones y las saco de circulación. Voy al día siguiente y no tengo 100 acciones en circulación, tengo 90. ¿Por qué? Porque llegué a la conclusión de que no quería tener tanto capital en la empresa. ¿Sí? Prefiero que haya una acción de circulación, prefiero reducir el capital empleado en la empresa, entonces yo absorbo esa acción. Y pueden quedarse como dos conceptos, al menos en Estados Unidos y con NIF, no sé acá en Argentina, para que creo igual, pueden quedarse como acciones de tesorería o pueden eliminarse, digamos, salir de circulación de quedarse como acciones de tesorería es, estas acciones siguen existiendo, siguen formando parte del universo inversor de la empresa en el mercado de capitales, pero están hablando de la empresa. Entonces son acciones que existen, nada más que el propietario de esas acciones es la empresa. Entonces cuando paga dividendos, es la empresa la que recibe el dividendo.
Entonces, lo mismo que no exista esa acción. Pero ¿por qué alguien mantendría acciones de tesorería en lugar de sacarlas de circulación? Porque si algún día yo necesito caja, en lugar de emitir nuevas acciones, vendo en el mercado mis propias acciones que ya estaban emitidas, nada más que las tenía compradas. Simplemente dejo de ser el titular, pero no reduzco la cantidad de acciones en circulación. ¿Sí? Simplemente las tengo en mano. Entonces, un día me toca vendo las acciones que tengo mías. No tengo acciones de otras, pero tengo mis acciones. ¿Cuánto vale el mercado? 100. Y vale lo mismo para Juan que para Microsoft, porque es el precio del mercado 100. Cuando Microsoft la quiera vender, la van a vender a 100. Cuando Juan la quiera vender, la van a vender a 100. Y si yo encima espero, esto podemos discutir, ¿no? Si es un caso de inside information, de información privilegiada, no. Pero yo soy CFO de Microsoft, ¿no? Soy gerente financiero de Microsoft. Y digo, estamos por hacer unos anuncios, unos proyectos que están buenísimos, inteligencia artificial con robots, y tecnología cuántica. Okay. Están buenísimos estos anuncios y el mercado se va a reír porque se tiene un montón de plata para hacer eso. Bueno, hoy salgo a comprar acciones mías, salgo a hacer recompra de acciones, porque sé que las acciones van a subir en el futuro en muy corto plazo. Yo igual en 100, en 2 semanas la van a vender 120, porque los anuncios son re buenos. Ok. Entonces salgo y compro acciones mías en el mercado. Y después hago el anuncio. Y después las vendo más caras. Eso no es una información privilegiada. Esa es información privilegiada. En el país nomás tenemos eso. ¿Sí? Pero fíjense lo que tiene que ser la atención de los reguladores. Porque si bien no estoy operando mi nombre, no sé, nada más que financiero Microsoft, Dios no quiera, comprando acciones de Microsoft con mi cuenta. Estoy usando la empresa. Pero sí, es un caso para mí, un caso clarísimo de información de abuso de información privilegiada. Y nada, normalmente hay un veto cuando hay restricciones. Cuando se está cerca de publicación de estado contable, 2 semanas antes, o cuando se está cerca de hacer unos anuncios, hay un periodo previo y posterior a esa fecha marcada en la cual la empresa o los funcionarios de la empresa o los empleados de la empresa no pueden operar con acciones de la compañía. Tienen vetado operar con acciones de la empresa. Entonces, hay regulaciones, pero se da un exploit que se podría aprovechar, digamos, si no hubiera leyes que controlan la competencia. Pero bueno, podría traer implicaciones. Pero bueno, yo les digo, eso es ante un caso puntual. Si yo soy el CFO de la compañía y sé que la empresa tiene un montón de proyectos recopados, nada más que no lo vamos a anunciar, no vamos a hacer nada por ahora, y sé que de acá a 2 años ya van a estar siendo implementados y todo, y yo solo recomprar acciones mías, porque sé que son cosas que cuando se hagan públicas van a hacer que el retorno, el crecimiento del precio de mi acción va a ser muy superior del mercado, por ejemplo. Y eso no es ilegal, no es ilegal, pero lo normal de la reposición de acciones es que se lo tome como gestión de tesorería, es usar la caja. ¿Sí? Si me sobra caja, compro acciones mías. En lugar de poner un plazo fijo, o fondos comunes de inversión, o cuentas remuneradas, yo compro acciones mías. Muchas empresas lo hacen, les doy el caso por el escándalo paradigmático de Microsoft. ¿Sí? Así que nada. Y las operaciones pueden ser a mercado abierto, a oferta directa o a readquisición fijada del mercado. Lo normal es que se haga en el mercado abierto. Si en el mercado de subasta, agarra la empresa y va comprando la puchito. O a veces sale y anuncia la recompra de acciones grandes y se hacen acuerdos ya bilaterales, no a través de subasta, sino se pacta con alianzas, clientes grandes, pero grandes, la recompra de acciones. Y es muy normal que ante una recompra de acciones se le ofrezca a los propietarios, a los accionistas de la empresa, comprarles sus acciones a un precio diferencial. ¿Sí? Es normal que se les ofrezca un precio superior al del mercado a los accionistas propios de la empresa, como para dar una recompensa por haber confiado, vamos a decirlo. Y es normal que ante una nueva emisión de acciones
antes de lanzar la oferta al mercado, a los accionistas se les anuncia que va a haber una nueva emisión de acciones y se les permita adquirir estas acciones a un precio por debajo del subastado, a un precio por debajo del mercado. Es una recompensa para los accionistas, no es legal, no es legal, es algo perfectamente legal y una práctica muy buena. ¿Sí? Visión simplificada de las repercusiones de la política de dividendos sobre el valor de la empresa. No hay impuestos, no hay problemas de instituciones financieras, es decir, las comisiones, tasas de interés, etcétera. No hay efectos de información, ¿sí? No hay información asimétrica, no hay inside information de lo que estábamos hablando, ¿sí? En estas aproximaciones utópicas, vamos a llamarle, se llevan adelante las inversiones en la empresa que tengan valores presentes mayores a cero. Vamos positivo. ¿Sí? Descontado a una tasa de interés adecuada al riesgo del proyecto de la empresa. Nada más. Todo eso se acepta y la única restricción es la cantidad de recursos invertidos. Pero si tiene banco positivo, es bueno. Está dispuesto a seguir adelante con procedimientos superiores. Si la retención de utilidades no es suficiente para financiar las nuevas inversiones atractivas, se debe recurrir al endeudamiento o la emisión de nuevas acciones. ¿Sí? Con las supuestas reducciones importantes para resultar el valor de la empresa son las inversiones. La política de dividendos es indiferente y no se debe distribuir las inversiones atractivas, o sea, mientras se puede invertir con un valor presente neto positivo, entonces yo no distribuyo utilidades, retengo todas las utilidades y si puedo emitir más acciones, como me endeudo, con tal de llevar adelante todo lo que yo estoy tratando. Esto lo decía Moisés Miller y no es más que una conclusión hiperevidente del modelo Gordo-Shapiro. ¿Sí? El modelo Gordo-Shapiro, los dividendos crecían a una tasa G y esa tasa G dependía del retorno, la porcentaje de retorno de los proyectos de la compañía. Si la tasa G es mayor que la tasa de rendimiento requerido de las inversiones, entonces el crecimiento, si asumimos tasas constantes, el valor de la compañía es infinito. ¿Sí? Entonces, nada, se trata de buscar los proyectos más rentables y meterle plata al máximo. ¿Sí? Digo así, andar a implementarle esto en la realidad, andar a hacer un sentido de una empresa que no darle plata de su empresa, cuidado, ¿no? Lo digo todo. Entonces, pero bueno, un poco la conclusión. Por más que sea una visión simplificada, las conclusiones de la versión más compleja y realista son las mismas, ¿sí? Si yo tengo un montón de proyectos y les descuento los costos de explotación, las despensas de interés, y me siguen dando más positivo, es más sano quedarse a retener utilidades que distribuirlas. ¿Sí? A todos los que me pasaron respondieron que distribuir mucho más es mejor que recibir dividendos porque darle más plata al accionista y no sé qué, están equivocados, sí, es lo opuesto. A veces distribuir dividendos es sano, cuando mi empresa se llama Duro y tengo buenos proyectos de inversión, a veces no lo es. ¿Sí? A mí me pasó no le voy a dar contenido de empresas de trabajo, hace unos meses teníamos una persona mal, venía todo bien, no teníamos grandes proyectos en mente, entonces yo le decía al dueño, bueno, retira. Si generamos ganancias en un mes, en un trimestre, no pasa nada, no sé qué. De repente aparecen un montón de proyectos buenos y ahora le estoy pidiendo tener a menos y no sé qué explotar, por ejemplo, porque estoy seguro de que dejándolos en la empresa les voy a hacer ganar más plata que con lo que sea que hagan hecho ellos por ese dinero en peor. Entonces, es un poco el desafío. Hasta ahora, la política de dividendos es irrelevante en el caso nacional. ¿Sí? Empezamos a ver análisis de distintos factores, estos black box, quizás ya los veamos, quería que veamos, son los padres, los cracks de lo que son modelos de arbitraje
coalición de opciones. Los dos son premios Nobel de Economía. Si no me equivoco, son los penúltimos dos premios Nobel de Economía mundiales en 2024. El modelo de Brennan muestra una asociación positiva entre ingresos por dividendos y rendimientos esperados, debido a la diferencia de tributación entre dividendos y ganancias de capital. Ni hablamos de este tema porque es para Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos, la tributación de los dividendos y los capital gains, las ganancias de capital, son distintas. ¿Sí? No sé cuál es el caso, no sé cuál es la alícuota, pero supongamos que los dividendos distribuidos pagan 30% de impuestos sobre las rentas, o sea, por las ganancias, y las ganancias de capital, o sea, que las empresas que yo tenga declaradas para la declaración jurada de la FIP hayan crecido en su valor de mercado, pagan una alícuota del 40%. ¿Sí? Si el hecho de hacer que la empresa valga más por realizar inversiones rentables, entonces acreciendo así el patrimonio del accionista, tenga una alícuota más alta que el hecho de que existe el pago de dividendos, por ahí me conviene pagar dividendos y no invertir nada y que no crezca, porque me están penalizando en ese caso. Pero bueno, las scores no coinciden y sostienen que incluso con impuestos diferenciales tenemos que ver, la política de dividendos es irrelevante, sin caso extremo. ¿Por qué lo dicen? El efecto clientela lleva a que los inversores se agrupen conforme a sus preferencias. En este caso, se eliminan las posibilidades de que existan diferencias de demanda entre ellos. Como el Consejo de Equilibrio podemos decir que los accionistas la expresión acá es mantener el precio de las acciones, de ahí que la presencia estabilidad se llegue a una irrelevancia de los dividendos del valor. No coincido con la cámara de los muchachos, pero la tesis es muy interesante. ¿Qué nos dice? Lo que nos están diciendo es: una persona invierte de acuerdo con sus preferencias. ¿Sí? Si lo ponemos en un gráfico, tengo la frontera de eficiencia, tengo acá beta, tengo acá el resultado esperado, tengo la línea de mercado de capitales y tengo mis preferencias. ¿Sí? Entonces yo invierto en función de mis preferencias. Si yo soy una persona mayor, no quiero una empresa que me distribuya dividendos porque espero que crezca muy fuerte en el tiempo. No tengo tiempo para esperar. Yo quiero plata ahora mientras la tengo que invertir. Entonces, prefiero tener esa plata en empresas ya maduras que pagan dividendos, ¿sí? Que me van a dar la vida económica para que yo disfrute de mi jubilación y hasta que me muera, que reciba un flujo de dinero más o menos constante al tiempo de que mi patrimonio quede, aunque sea invertido en la vida. Mi contemplo no forma parte de la misma clientela que empresas de mayor riesgo, empresas más jóvenes con muchos proyectos y mucho desarrollo que no distribuyen utilidades porque tienen muchos proyectos de manera más eficiente. Ni pienso en eso, ni pienso en invertir en Tesla, por ejemplo, ¿sí? O en Apple. No se me cruza por la cabeza que los jóvenes vayan ahí, ¿sí? Porque si yo tengo 20 años, 25 años, 30 años, yo estoy construyendo mi patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Tengo toda una vida por delante. Entonces, ¿qué necesito? Que mi patrimonio crezca mucho para que cuando llegue mi jubilación y ya no pueda trabajar y tenga que depender de los ingresos, yo ya tenga un patrimonio construido muy grande. Entonces, no me hace falta tener ahora esa plata en efectivo. Yo quiero que mi plata invertida valga mucho más en el futuro. Entonces, mi pensaría en comprar empresas de tipo utilities, es inglés, utilities, Gasnoa, que se menciona empresas, pero hay servicios que crecen a tasa vegetativa junto con la población. Mi pensaría es, al tener dos clientelas diferentes, que una empresa modifique su política de dividendos para distribuir más o menos utilidades, no le resta valor, es indiferente, porque capta a una u a otra clientela. Esa es la hipótesis de la razón. A mí me gusta, pero esa es la explicación. Después, Miller y Scott, reemplazamos a Miller también es un Nobel de Economía, si no me equivoco, sostiene que la desventaja fiscal de los dividendos es reducida. E incluso el universal con intereses expresados por la intervención de Jerry. Quiero volver acá, muy puntual para Estados Unidos, y lo veamos, Estados Unidos
idéntico a las AFJP en Argentina. ¿Alguien sabe qué son las AFJP? Se lo escribieron en los 90 aparecieron, a 80, 90, no sé exactamente la fecha, y básicamente era un sistema en el cual los aportes que uno hacía a través de su trabajo, en lugar de ir a ANSES, iban a una AFJP, que era básicamente un fondo común de inversión jubilatorio, que lo invertía en activos locales, y nada, en Estados Unidos se llama 401k, 401k, no sé qué va a decir el nombre de ese, pero es la forma de decir fondos contributivos de pensiones, y básicamente todos los aportes que hacen los trabajadores de Estados Unidos van al fondo común de inversión de elección de ellos, que tienen a las FJP, del cual disponen más o menos libremente en cualquier etapa de su vida. Entonces, nada, en teoría, ANSES debería haber hecho lo mismo cuando se estatizó la FJP en 2008. Se supone que toda la plata de las AFJP las tenían que recibir ANSES e invertirla para que esos aportes de los trabajadores después se transformen en su jubilación. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, ajustado por la inflación, lo de federal no vale para nada. Los sucesivos gobiernos de 2008 en adelante lo usaron para financiar el tesoro. Así que todos los aportes, cuando alguien me pregunta qué hicieron con los aportes, bueno, fumar. Tiene algún valor el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, creo que son 80.000 millones de dólares, más o menos, pero era nada mismo. Si lo dividís por la cantidad de jubilados que tenés, si tenés que depender de los intereses o los dividendos que pagarían los activos que están en el ANSES, se mueren de hambre todos los jubilados, como lo diga así, en realidad. Así que nada, en Estados Unidos continuaron con las AFJP con un sistema parecido, y les digo que es un éxito. De hecho, estoy escuchando quejas, sobre todo por comisiones, esas cosas, creo que está bien mal diseñado, pero tiene un efecto bueno, que es todos los aportes obligatorios de los trabajadores no solo van a pagar su jubilación de forma directa, sino que alimentan la inversión agregada del país, porque va a financiar empresas, más que nada privadas. Entonces son más proyectos de inversión financiera, es el país que crece más rápido en los productos. Pero bueno, es más o menos lo que hablan Miller y Scorsese. Ellos tienen distintos incentivos para los distintos fondos de inversión. En el caso del 401k, invertir para tu jubilación tiene un mejor tratamiento fiscal que otros tipos de inversiones, y lo que dicen a los muchachos es que se compensa, porque se neutraliza el hecho de pagar dividendos con alícuotas preferencial a ganancias de capital. Otra reflexión: si existen definiciones financieras, que definitivamente existen, por más que sean bajas, principalmente las comisiones, entonces la decisión de pagar o no dividendos influye. Si yo, al pagarte dividendos, tengo que pagar el 1% de esos dividendos a tu valía, a tu proveedor bursátil, entonces al distribuir utilidades estoy destruyendo valor, porque el 100% de esa plata que estaba invertida en la empresa a nombre del accionista, si el accionista la quiere retirar, le va a llegar el 99%. Entonces estoy reduciendo el valor patrimonial de esta accionista. Dividendos y costos de agencia, que es interesantísimo. Si se acuerdan, los costos de agencia era la divergencia entre los incentivos de la gerencia con los deseos, digamos, objetivos de los propietarios de las accionistas de la empresa. Y el costo de agencia eran todos aquellos costos que se generaban por esta divergencia, ¿sí? Porque el gerente de la empresa quiere hacer algo que atenta contra los intereses de los propietarios. ¿Qué es lo que dicen acá los muchachos? En Bitwarm analizan las relaciones de fecha entre actividades de largo plazo de la empresa, el dividendo, porque los contratos de venta. Los que han detectado un bajo máximo dividendo de los contratos es un alto mínimo de utilidades de fecha. Cuando la empresa se ve de las restricciones, no tiene un sobrecosto de la. ¿Qué tal con la forma de trabajo? Es que cuando por contrato se estiman determinadas tasas de distribución máxima y mínima de utilidades, cuando se producen situaciones límites, como por ejemplo un exceso profundo de
liquidez por la falta terrible de liquidez. Estas liquideces, originalmente diseñadas para liquidar los costos de agencia, destruyen el valor de la compañía, porque traen complicaciones. Supongamos que ustedes son clientes financieros, en las empresas que trabajan, ustedes llegan a un acuerdo con los propietarios de que todos los semestres, por decirlo así, tienen que distribuir el 20% de las utilidades acumuladas, ¿sí?, del semestre. Sí o sí. Y un máximo del 80%. Entonces, tenemos un mínimo y un máximo. Supongamos que identificaron un proyecto asquerosamente rentable. Tiene un activo en dólares del 60%. No hay cosa en el mundo como eso. Si alguien le ofrece eso, saben correcto que quieren robar. Pero es así de aberrante el retorno esperado de ese proyecto, ¿sí? Ustedes no tienen plata. Tienen limitaciones para endeudarse, no pueden tener nuevas acciones y están cortos. Hoy lo que quieren permitir es lo que les queda de caja, pero no alcanza para el proyecto. Si ustedes, por acuerdo, tienen que distribuir el 20% de las utilidades retenidas, y no te alcanza la caja. Te quedaste sin recursos para llevar adelante un proyecto. Supongamos. Caso opuesto, se produjo un ingreso extraordinario, hay un exceso de liquidez en la empresa, mucho más de lo que la empresa necesita para todos sus proyectos y querés distribuir dividendos, pero acordaste con los accionistas distribuir un máximo equivalente al 80 o al 50% de las utilidades acumuladas del periodo. Y estás obligado a quedarte con mucho más liquidez de lo que sería el valor único de la empresa, ¿sí? Entonces tenés que salir a ver qué hacer con eso, porque los dueños no se lo pueden. Esas restricciones distribuyen el valor de los muchachos. Russell y Easterbrook establece que frecuentemente hace que los administradores pasen al mercado de capitales con ansiedad y lo conozcan personalmente bien. En caso de haber una posibilidad de tener fondos. Si sos una pyme, esto lo obvias, acá no te interesa, y básicamente te dice, si vos pagas dividendos de manera muy recurrente, constantemente los administradores de la empresa, los gerentes financieros, van a tener que salir al mercado de capitales a buscar financiamiento, sea a través de nuevas acciones o de endeudamiento. Lo puedes ver como que está bueno por el lado del que hacen experiencia, que tienen facilidad para acceder al mercado, y lo puedes ver como malo, porque si bueno, creo que todo el tiempo que está en el para pagar utilidades, por ahí no está tan bueno. Y nada, seguimos. Cuando una firma tiene una cosa interesante, cuando una firma que está viviendo, si está, o tiene un momento cambiado, está viviendo, da una señal que puede ser interpretada de cierta forma por los inversores generales. En este caso, por ejemplo, de cambiar la política de dividendos para hacer un payout más grande, para pagar más dividendos que antes, puede ser interpretada como que en el futuro se van a incrementar los flujos de caja, así como una señal positiva para el mercado. Yo les di el caso de Microsoft, había unas acciones que por empezar a distribuir dividendos de forma fuerte, se desplomó el valor de las acciones porque los inversores entendieron que no había proyectos rentables en la empresa. Véanlo como, ¿sí? Véanlo como que destruye valor, el mercado de empresas como que puede ser una señal positiva. Yo diría que depende de la empresa. Si depende de la empresa, depende del momento. Espinosa diría, yo soy de mis circunstancias personales, entonces depende de la empresa puntual, del momento puntual, que eso tenga un efecto u otro. Yo normalmente interpretaría un pago de dividendos como que la empresa tiene pocos proyectos. Si yo soy dueño de una empresa, no sé, capaz que por mi edad y por mi situación, pero por el amor de Dios, no me dejo un centavo de dividendos, lo invirtamos todo. Si yo tengo una empresa que no necesita financiamiento, que no necesita plata, tiene una empresa que no va a crecer. ¿Sí? Entonces, agotemos todas las fuentes de financiamiento, hagamos todos los proyectos que vamos a la ofensiva, porque ese es el tipo de empresa que a mí me gusta, por ejemplo, porque tengo un perfil agresivo. ¿Sí?
Si yo quisiera empresas más estables, por la hora digo también 100% de la utilidad generada, porque es lo que estoy buscando. ¿Sí? Todo depende de la persona y el contexto. Factores de la práctica de la política de dividendos, normas legales. Ahora hablamos. Existen muchos tipos de normas. Cada vez se ponen más creativos los reguladores con las normas que aparecen. Se establecen muchísimas restricciones legales sobre la distribución de dividendos. Pueden ser autoimpuestas, como les mencioné a través de contratos, como pueden ser generales, ¿sí? Para todos los casos. La liquidez es otra restricción. Si una empresa está pasando por un mal momento de liquidez, es poco prudente distribuir utilidades, porque no me va a generar una crisis o llegar a una situación de pago, sobre todo que ir a concurso de acreedores o algo, solo porque no tengo liquidez. Si yo tengo una empresa sana y solvente, no la puedo poner en riesgo por distribuir utilidades, ¿sí? Esta es una restricción muy puntual. La evolución de las ganancias expectativas, ¿sí? Si yo proyecto, ya hablamos de ganancias, ¿sí? Si yo proyecto un crecimiento sano de las ganancias en el tiempo, puedo permitirme distribuir, ¿sí? Por ahí, lo ideal sería primero agotar todos los proyectos, pero distribuir utilidades no es tan terrible como yo espero que estén en el futuro. Si yo espero que no, tomen el rumbo contrario, que se estanquen, distribuir cada vez más utilidades, lo único que me genera es un cuello de botella en las fuentes de financiamiento de la empresa. A menos que yo tenga una fuente inagotable de financiamiento a través de la deuda, nunca está bueno distribuir el 100% de las utilidades, sino que está bueno permitir que de la empresa, así sea para respetar la estructura de capital, ¿sí? Si yo me fijé como estructura de capital un caso de 50-50, 50% patrimonial y 50% pasivo, 50% de deuda y 50% capital propio, retener utilidades de la forma más cómoda, fácil y le garantizo que barata, porque no tiene costos de explotación para acumular patrimonio. Entonces, nada, siempre es mejor eso que se deben hacer otras cosas a través de mecanismos. Mercados financieros en Latinoamérica, los mercados financieros son así, son una monta de polvo, son irrelevantes para la mayoría de las empresas. Entonces la falta de profundidad de los mercados financieros limita muchísimo las decisiones de distribución de dividendos, ¿sí? Política de dividendos están hiperlimitadas porque yo no tengo facilidad para acceder al crédito ni para emitir acciones en el mercado. Si soy una pyme, la política de dividendos no solo va a depender de las utilidades generadas, sino que también pasa a ser una decisión sobre la caja de la empresa, ¿sí? Primero tengo que generar utilidades y después tengo que crear la liquidez suficiente para distribuir utilidades. ¿Por qué? Porque nadie me presta un peso, ¿sí? O voy a los bancos comerciales y me muero con una tasa de interés altísima que hace que distribuir utilidades siempre distribuya valor para el accionista, o invierto utilidades. Casi no tengo más opciones. Entonces, la distribución de utilidades deja de ser solo una decisión aislada, como se toma para las grandes empresas con acceso al mercado, sino que pasa también a ser una decisión de gestión del capital de trabajo de la empresa. Es decir, cuánta plata, cuántos recursos corrientes cuento yo para operar normalmente. Si a mí pagar distribuir dividendos me va a afectar el giro del negocio, la normal operación de la empresa, estoy loco. ¿Sí? No tengo que pagar, tengo que hacer lo que sea antes que pagar